Bienvenidos a un nuevo Vivos a la Carta. ¿Cómo están después de tanto tiempo? Saludos a todos. Hoy vamos a tener como siempre a un nuevo invitado al que vamos a conocer a través de las cartas. Este es un espacio también para que ustedes se conozcan y para que ustedes aprendan más del tarot, porque esa es la invitación. Hoy lo vamos a tener a Juan Gómez de México, así que vamos a esperar a que nos envíe solicitud para sumarlo a este vivo, que después lo van a poder estar escuchando igualmente en varias plataformas, escuchándolo y viéndolo. Cada capítulo tiene el nombre de hoy a este capítulo. Así que yo ya estoy mezclando las cartas para que cuando Juan aparezca veamos cuál es el arcano mayor para él. ¿Cómo está Juan? Aparecí. Por arte de magia. ¿Qué tal? ¿Todo bien y vos? Bien, extrañando los días de República. Muy bien. Con Juan nos conocimos en el Day pasado en República Dominicana, en Punta Cana, y coincidimos que además de pertenecer a este mundo de la comunicación, también manejábamos el tema del tarot y hace poquito publiqué un posteo sobre los diferentes tipos de clientes que a veces uno se encuentra en una sesión de tarot, sobre todo aquellos que son más difíciles porque por ahí no quieren aceptar lo que uno les dice o están buscando que uno les resuelva la vida a través de las cartas y demás, ¿no? Que son cosas que pasan. Y a partir de eso surgió la invitación y la posibilidad de hacer este vivo. Juan, antes de que te presentes, voy a sacar un arcano mayor que le va a dar nombre a este capítulo y que Va, además quiero que lo utilices como puntapié para esa presentación. ¿Ya? súper. Vamos a ver qué te toca. Mira, a ver, ¿la conoces? Sí, la emperatriz. La Bien, este emperatriz. capítulo se va a llamar La Emperatriz. Mira, conseguí estas cartas grandes en la Feria del Están Libro en Buenos buenísimas. Aires. Llevo mucho tiempo buscándolas. Así que les dejo también la invitación para que vayan a la Feria del Libro en Buenos Aires si tienen la oportunidad en algún momento. ¿Qué significa para vos esta carta? Híjole, dentro de mi experiencia es, pues, la emperatriz, o sea, representa mucha fortaleza, representa como el deber ser como del camino del iniciado, ¿no? Es justamente antes de llegar al emperador, pero nos está enseñando justo dentro de toda esta figura cómo es una mujer que lejos dentro de esta jerarquía de reyes, reinas, lejos de esa jerarquía dentro del simbolismo, siempre me he dado cuenta que nos enseña la seguridad como la feminidad representada en su máxima expresión. Y pues bueno, a mí se me hace una carta que casualmente no, en las lecturas que yo he hecho, no sale tanto, ¿sabes? No, Ajá, mira. dentro de todo no es no es tan común encontrarla en las lecturas. Bien, todos tenemos, me parece, aquellas cartas que no salen tanto y aquellas Sí. que por ahí son más comunes. Pero bueno, lo interesante es que hoy salió para vos. ¿Y cómo se conecta esta energía femenina de creación, de seguridad, con vos, Juan? ¿Quién es Juan? Para que la gente sepa. Claro, bueno, primero, antes que nada, pues déjame agradecerte este espacio porque ya habíamos platicado, ¿no? Un poquito de todo esto, de que si algún día organizas algo más grande con más invitados, que también me gustaría estar y que por acá en México también conozco a mucha gente que le encantaría participar y estar hablando de todo esto, ¿no? Y Buenísimo. bueno, de mi agradecimiento. ¿Quién soy, Juan? Juan, pues yo soy periodista, particularmente me dedico a ser videógrafo dentro del periodismo.
Entonces es por eso que también allá dentro de esta feria, el Date, en República Dominicana, ya estaba grabando muchos aspectos, haciendo fotografías, video. Y bueno, mi relación con el tarot, pues particularmente fue desde que yo era adolescente. Dentro de mi experiencia, desde pequeño nunca fui llevado por mi familia o arrastrado, por decirlo de alguna manera, hacia la religión, hacia ninguna religión, pero casualmente llegué a un lugar en donde nos enseñaban el tarot, y no el tarot como este proceso de voy a adivinar tu futuro o esta cuestión adivinatoria, sino más bien como el camino, o sea, como la esencia del tarot, que es enseñarte el camino del iniciado, que lo aplicas a tu vida y a raíz de una lectura, pues que le puedes enseñar a la gente, ¿no? Y desde adolescente, desde mis 13 14 años, tuve el contacto y gracias a ese contacto, pues he venido involucrándome, no me dedico de lleno a leerlo, sin embargo, he tenido la oportunidad de que sin buscarlo, la gente luego me lo pide y me lo ha pedido y pues yo gustoso porque también es una herramienta que, no me dejarás mentir, es una herramienta que mientras lo estás leyendo también te refleja, como que te ayuda, es un ir y venir el autoconocimiento. Absolutamente. Le mandamos saludos a Hernán de Chile, a quien también conocimos en el date y que ahí está presente y conectado Un saludo, viéndonos y Hernán. escuchándonos. Vamos a profundizar en esta presentación porque lo que sigue, para lo que sigue, yo utilizo, no sé si conoces este mazo, que lo compré acá en México. No, no lo conozco ese. Me llamó mucho la atención cuando lo vi, se llama Zombie Tarot y tiene Ajá. imágenes muy, muy particulares, ya te imaginarás, ¿no? Por el nombre. Pero voy a sacar una para tu pasado, una para tu presente y una para tu futuro. Bien, vamos a Va. empezar por el pasado y a ver qué es lo que vos ves en esta carta y cómo crees que se conecta con tu pasado. Órale, los amantes, los enamorados. Híjole, ¿qué veo? Particularmente, sí, como dices, ¿no? Es un imaginario muy diferente, es un simbolismo muy diferente al que te enseña el de Marsella o los demás tarots, Exacto. pero, pero creo que también mantiene la esencia, ¿no? O sea, de los enamorados particularmente, uno piensa que es como algo muy romántico, sin Ujú. embargo, también lo que me he dado cuenta es que te enseña también en la parte donde estás apegado dentro de tu relación con la pareja, ¿sabes? Entonces, justo creo que en, pues, no sé, aquí tú me dirás, ¿no? Porque en el autoanálisis a veces yo fallo. Bueno, pero mira, vayámonos si querés más a tu infancia Vamos. y cómo esta carta puede representar algo de esa infancia. Bueno, sí, o sea, si nos vamos a la infancia, creo yo que desde niño, particularmente, fui un niño que se concentró mucho, o sea, como que mi misión en la vida de niño era un día llegar a tener pareja y tener una familia, ¿no? Ajá. Pero, pero lejos de como de lo romántico, más bien me he permitido analizar que, pues tal vez no es lo esencial o lo ideal, ¿no? Para un niño, o sea, un niño o sea, que normalmente tiene sueños y aspiraciones de profesiones artísticas, etcétera, como que dentro de mi radar siempre estuvo muy presente el encontrar pareja, o sea, fui de estos niños que desde chiquito tuvo novia, ¿no? Como a los 10 años, digo, novia entre comillas, ¿no? De agarraditos de Ujú. la mano y todo esto, pero justo creo yo que se relaciona un poquito eso con mi infancia. Decías al inicio que no te inculcaron ninguna religión, pero ¿de dónde habrá salido o venido esto de querer tener pareja desde tan pequeño? Sí, claro, o sea, fuera, o sea, lejos de la religión, creo que es una parte, pues, de lo que uno lo educa, o sea, si no me inculcaron ninguna religión, creo que me inculcaron una tradición muy, voy a ser redundante, muy tradicionalista dentro de las familias mexicanas, donde, pues tú vas a tener tu novia y luego van a tener una familia, etcétera, como dentro de estas reglas sociales
que están como muy marcadas en nuestro país. Entonces, yo lo veo más por ese lado. ¿Y Juan se tardó cuánto tiempo en tener su propia familia? Órale. Pues si lo vemos como algo que desde chiquito quería, pues me debe haber tardado pues mis 25 años, más o menos. Si Ajá. tomamos en cuenta el momento de mi nacimiento, ¿no? Pero vamos a suponer que yo ya era un niño como de 10 años, pues me debe haber tardado unos 15 años más o menos en tener mi familia justo. ¿Tu hija cuánto tiene ahora? Mi hija ahora tiene bueno, va a cumplir 4 años, mi hija. Bien. Vamos con el presente. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué ves ahí? Órale. Bueno, esta carta particularmente no le hallo alguna relación con las cartas que conozco, Ajá. pero veo Por eso múltiples personalidades. te estoy tapando el nombre para que te fijes en la imagen, a ver. Sí, claro, es que esta imagen te enseña múltiples personalidades, te enseña un caos dentro de la personalidad, ¿no? Porque por ahí creo que alcanzo a ver que pretende ser la misma persona o tal vez no, pero en diferentes, como si fuera una especie de multiverso, así, algo lo veo yo. Ajá. ¿Y eso se relaciona con tu presente? Buena, muy buena pregunta, porque directamente con lo que te acabo de decir, no encuentro una relación con mi presente. O sea, encuentro una relación tal vez con mi, con mis cambios tal vez de pensamiento, Ajá. pero más allá del pensamiento, o sea, como que en mi presente o en mi realidad haya, no sé, múltiples personalidades o algo así. Tal vez no lo siento así, pero tal vez en mi mente sí. En mi mente de pronto un día tengo una idea, al otro día tengo otra idea, como que a veces sí me cuesta trabajo aterrizar esas ideas y, y no, o sea, sí soy consciente de ello, ¿sabes? O sea, de esta parte de hoy, ayer pensé que la economía de este país iba a caer y junto con eso mi economía iba a caer y hoy me siento más optimista y digo, no, eso no va a suceder porque pues yo estoy trabajando, yo estoy haciendo cosas, ¿no? Y tal vez el día de mañana respecto a ese tema muy probablemente suceda alguna otra cosa porque eso sí, en mi mente siempre me he volado. O sea, en mi mente siempre he sido así. Se relaciona mucho también con la carta anterior de los enamorados, ¿no? Porque es una carta que nos habla de dudas, de estar como en una situación de tener que tomar una decisión, de no saber qué camino elegir, ¿no? En Marsella tenemos a tres personas en vez de dos en esa Sí, carta, ¿no? Es como estar entre varias alternativas y no saber cuál es la correcta. claro, claro, claro. Sí, ahora que lo mencionas así tiene un poquito más de lógica. Vamos con el futuro. Vamos, vamos, vamos. Ok. Mira, hablando de familia. Es donde me mantengo, ¿no? Es donde creo que es la única parte donde me mantengo firme y donde no cambia nada, justo es en mi visión sobre mi familia. O sea, dentro de todos mis planes siempre está, eso es algo muy sólido, eso es algo que yo sé que me va a acompañar y está conmigo todo el tiempo. Pero lo que medio alcancé a ver ahí, que es de las copas, ¿no? Pero no sé si Ajá. pero es el Es uno de copas. el 10 de copas, es una gran Ah, es el 10. carta. Ah, es que la vi al revés, ¿no? Pues el 10 de copas. También las copas representan normalmente mucha emoción, ¿no? Mucho sentimiento, mucha agua, por decirlo de alguna manera, dentro Sí. de nuestras vidas, ¿no? Entonces, Mm. creo que justo sí me considero una persona que es muy emocional, que muy por encima de otras cosas pongo la emoción antes que muchas otras cosas, inclusive antes que el pensamiento. En esta carta, además de la niña, está el niño. ¿Hay planes o lo ves a otro hijo? No, fíjate que ahí sí no, spoiler alert, ya no se puede. Yo Ajá. particularmente, yo ya no puedo. Bueno. Digo, si en un futuro la idea de la adopción nunca ha sido Ajá. una idea descartada, nunca, pero
sí, o sea, si se puede, si si la economía, si nuestras situaciones sociales dan, claro, o sea, siempre se puede. Además, la tecnología nos sorprende cada vez más y nunca sabemos, ¿no? Sí, Eh, caray, sí, de lo que uno escucha hoy en día ya nada es definitivo, ¿no? exacto, así que bueno. Y te iba a preguntar, esa seguridad que tenés en relación a tu visión con la familia, ¿por qué no la podés llevar a las otras áreas? Qué buena pregunta, fíjate que me tendría que analizarme un poquito más, porque no sé, o sea, si te soy muy sincero, ahorita no podría darte una respuesta concreta. Nunca me lo había preguntado. Hasta ahorita es algo que, inclusive en otras sesiones que yo he tenido en otras lecturas, nunca había, nunca había salido este tema Bien. de la visión de algunas cosas hasta ahorita. Entonces yo creo que tengo chamba, ¿no? O sea, porque también el tarot es eso, ¿no? Es una chamba constante de que Sí, luego crees que ya resolviste una cosa y tal vez sí ya la resolviste, pero siempre hay más cosas, siempre hay otras cosas que vienen, que puedes resolver, que, híjole, somos seres en construcción todo el tiempo, ¿no? sí, yo digo que es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Cuando creemos que en Sí. realidad llegamos o logramos tal cosa, es porque todavía más nos falta aún, ¿no? Entonces, Sí, es para toda la vida. Y bueno, quedará la pregunta pendiente y veremos si las siguientes cartas nos ayudan a encontrar una respuesta. sí, claro, claro, claro. Oye, y aprovechando el cómo surgió esto, me pareció muy interesante porque dentro de toda esta parafernalia que hay en redes sociales y dentro de los algoritmos que te enseñan unas cosas de tu interés y otras que te pudieran llamar la atención, como que de verdad nunca había yo visto a alguien que como que pusiera sobre la mesa este tema de qué haces cuando están Ujú, estas personas, cuando salen, porque indudablemente siempre van a existir. Y sobre todo, dentro de todas las que mencionaste, está la persona que como que a propósito busca el que tú le hagas una lectura para, como si quisiera evidenciarte a propósito, o sea, evidenciarte de algo que en realidad no es como para demostrar, ¿sabes? Es como, como si dijeran, a ver, voy a ver si sí es cierto que sí sabe. claro. Inclusive me he encontrado con gente que a propósito miente y Ujú, digo, pues, o sea, a mí no, así como de a nosotros no nos tienes que mentir porque no, ni siquiera es que sea uno, ni siquiera es que tengas una visión más privilegiada del mundo, ni siquiera es que tengas ojos que los demás no tienen. Simplemente es ver lo que está ahí frente a ti y pues qué mientes, ¿no? O sea, no hay sí. manera. Lo tradicional a la hora de mentir es preguntarte por alguien que ya está muerto. Eso lo he visto Sí, incluso sí, claro. en videos ¿no? de vivos que después le dicen que en realidad estaba muerto y demás. Em, Mi punto de vista es que no, a ver, para empezar, pasado y presente y futuro, como lo conocemos o creemos conocerlo o como nos lo enseñaron, no existe, ¿no? No es que hubo un pasado, ahora hay un presente y va a haber un futuro más adelante. Esta cuestión lineal, ¿no? En eso no creo. ¿En qué sí creo? Que lo plantea, por ejemplo, la física cuántica, que hay diferentes, esto que planteabas, ¿no? Con una de las cartas, los universos, los multiversos, ¿no? Los universos paralelos. Es Sí, como que hay muchas líneas temporales que van sucediendo al mismo tiempo, ¿no? En eso sí creo. Entonces, lo que una carta nos puede mostrar es una partecita de un momento, de una línea temporal, como para poder ayudarnos a tomar una decisión o reflexionar sobre algún problema o tema. No sí, porque existe, ¿eh? muchas, sí. Sí, es que aparte muchas veces ni siquiera es que te plantee una solución clara, o sea, es ayudarte a ti a llegar a esa solución porque de alguna manera eres tú hablándote a ti mismo Ujú. a través de un lenguaje que no conocías y que pues da la casualidad que nosotros podemos entender ese lenguaje y dar un camino, ¿no? Una guía. Sí, yo no sé si lo podemos entender demasiado. Hacemos de nexo,
para Sí, también. que ayudarte a entenderlo quizás, ¿no? Si nos vamos al origen de los oráculos, en el mundo occidental tenemos que ir a Grecia, al oráculo de Delfos, a Apolo y demás, y desde ahí en adelante, si vemos, nos vamos a dar cuenta de que todos los mensajes de los oráculos no son directos y claros, ¿no? Esto Sí, que no. decías, son como palabras, mensajes, em, que, que en realidad a veces hasta te pueden dejar más confundido de lo que estaba con la pregunta. No son del todo claros. Ahí voy yo, Juan. Entonces, quien crea que el oráculo le va a dar una respuesta certera, precisa, científica y objetiva, está confundido, ¿sí? No es eso lo que nos dan, no es eso lo que vamos a obtener. Sí, no. No, de Bien. hecho, Ujú, o sea, de hecho hay inclusive ya a la hora particular de hacer preguntas en concreto, tampoco te da un, oye, haz esto. O sea, te dice, pues, puedes, si haces esto, puede pasar esto, y si haces esto otro, puede pasar esto otro, ¿no? O sea, ni siquiera te da una respuesta tajante de, sí o sí tienes que hacer esto. O sea, inclusive es como, para mí es un poco esta magia del libre albedrío ujú, donde en cualquier situación tú decides qué vas a hacer. O sea, las cartas, como valga la redundancia, ¿no? Las cartas están sobre la mesa, tú decides qué vas a hacer y tú sigues siendo responsable de esas decisiones que vas a tomar. Y ya exacto. si dices, oye, yo pensé que no iba a pasar esto que me dijiste, bueno, o sea, las cartas estaban ahí, el escenario estaba planteado, tú decidiste hacerlo, a pesar de saberlo, pues es hora de tomar responsabilidades, ¿no? Y cada uno construye su propia realidad y cada uno se pone sus propios límites, ¿no? Sí, Cada uno tiene el poder de decidir dónde y cómo quiere estar. Cada uno sí, es dueño de definitivo. su vida, ¿sí? Eso es algo que yo siempre trato de hacerle entender a la gente, más allá de lo que las cartas nos digan. En el fondo es cada uno dueño de su destino, dueño de su presente, dueño de su camino. Entonces me gusta ayudarle a la gente a entender que tiene las riendas de eso, ¿no? Y cómo podemos hacer para que eso sea una realidad. Vamos con la Claro. siguiente sección de Vamos. este podcast, de este vivo, que se llama justamente las 5 preguntas del destino, pero son 5 preguntas que la inteligencia artificial preparó para vos. ¿Bien? Va, No es me encanta, no soy yo ni son las cartas en este caso. La me primera encanta. pregunta, ¿qué no puede faltar en tu equipaje a la hora de viajar? Wow, una cámara, Bien. definitivo. Segunda pregunta, esta me gusta. ¿Cómo eres bajo presión? Bajo presión sorprendentemente, soy sereno. Soy muy sereno bajo presión. No, hay gente que me dice que inclusive no chambeo o bajo la carga o no le presto tanta atención cuando tengo presión, pero no sé, es como si la presión me dijera, si te apresuras a tomar decisiones, vas a errar. Y me ha pasado, ¿eh? Pero, o sea, digo, normalmente soy sereno por lo mismo, porque yo sé que al menos en mí funciona al revés. Me apuro en algo y no funciona. ¿Y cuál es el límite y qué tiene que pasar para que esa serenidad se rompa? El límite, wow. Creo que lo que tendría que pasar es que tuviera al mismo tiempo, o sea, ni siquiera son muchas, al mismo tiempo que tuviera que resolver 5 cosas. O sea, si estoy bajo presión en una o dos que urge, sereno. Pero ya más de 3, 4, con que 5 cosas tenga que resolver al mismo tiempo, ahí sí ya se rompe. Todo se rompe, que es un caos. Le mandamos saludos a Andrea, a quien también conocimos en Hola, Medicate en sí, República hasta Dominicana. Colombia. A Nina, que también andaba conectada por ahí, también saludos y gracias por estar. ¿Qué es el éxito?
¿Qué es el éxito? Qué buena pregunta. Hasta estoy pensando que la inteligencia artificial no las hizo, que las hiciste tú. No, no, son de la inteligencia artificial. No, sí. Sí, mira, pues mira, para mí el éxito es lograr cualquier cosa que yo me proponga. O sea, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, lograrlo es, para mí es éxito, ¿sabes? Es, o sea, tal vez es muy simple, no sé, pero pues es eso. Además de tu familia, ¿qué otras cosas te propusiste y lograste? Pues dentro de todo, me propuse primero, pues terminar en su momento mi carrera. O sea, fue algo que tenía muy presente y titularme, que era como muy, muy, muy importante para terminar ese proceso. Lo logré. Otra de las cosas que me propuse es que en su momento yo quería ser una de las personas más jóvenes en saber leer el tarot. Muy honestamente no sé si lo logré porque tendría que hacer una búsqueda mundial a ver quién es la persona más joven en su momento que lo aprendió, pero yo recuerdo que a mis 17 18 años ya sabía yo leer el tarot. Entonces, pues para mí en ese momento fue algo que yo sentí que logré porque en el grupo donde yo estaba aprendiendo, no sé, el más joven después de mí tenía como 24 25 años, ¿no? Entonces, para mí eso dije, sí, lo logré, ¿no? Otra de las cosas que para mí es muy, muy, muy importante el haber logrado es dedicarme a lo que me dedico, ¿sabes? O sea, desde que estaba en la carrera, yo primero tenía en mente, decía, voy a ser millonario a los 21 años. No, ya pasaron muchos años más de mis 21 y aún no sucede. Sin embargo, algo que tenía muy presente era que quería dedicarme al cine y algo que tuviera que ver con el cine, que tuviera que ver con, con algo narrativo, con la creación audiovisual. Y, o sea, para mí en su momento no fue un logro porque para mí era obvio, ¿no? O sea, oye, si estudias esto, pues ya es obvio que te vas a dedicar a esto. Y poco a poco me fue entrando como mucha claridad en la que soy afortunado, porque hay mucha gente que estudia una cosa o quiere hacer una cosa y no tiene fortuna de poder dedicarse a eso y mucho menos de poder mantenerse de eso. Entonces, ahí fue cuando dije, esto es un logro, o sea, esto sí para mí es un gran logro. Para mí también un gran logro es que ahorita, al día de hoy, y eso para mí va a ser un logro constante, que mi hija esté sana y salva y que crezca. O sea, para mí cada día que yo veo a mi hija que está sana, digo, es un logro, ¿sabes? Cada día que vos crezcas y estés sano, tu hija también va a estar sana. ¿Eh? Creo lo mismo, fíjate, sí creo lo mismo. Porque a veces ponemos mucho, y le pasa, lo veo a muchos padres, ¿no? Que ponen demasiado en los hijos y se olvidan de ellos. Sí, 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 sí pasa. Y ahorita que lo estás mencionando, curiosamente existe mucho, me voy a atrever a decirlo en México, pero quiero imaginar que es algo general a nivel mundial, en donde yo he visto muchos padres, como lo mencionas, que aparte de la salud, es como si hubieran puesto toda su energía en sus hijos, que no, lejos de juzgarlos si está bien o mal, pusieron toda la energía en sus hijos y cuando llegue el momento natural de la vida en que el hijo va a hacer su vida, de pronto voltean a ver a sí mismos y dicen, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con mi vida? ¿No? Desde lo más sencillo, ¿qué pasó? A mí antes me gustaba correr, dejé de correr y ahorita ya no puedo correr, me descuidé mi salud, descuidé muchas cosas y sí, o sea, ahora que soy padre lo entiendo un poco más porque tu cabeza está llena de prioridades, de muchas otras Claro, cosas. Sin embargo, lo que tú mencionas es importantísimo, el no olvidarte, ¿no? El darte a ti sí. tu espacio, tu lugar. Desde lo más sencillito de, oye, a mí me gusta escuchar música mientras voy en el carro, mientras estoy bañándome, lo que sea. Ese tipo de cositas que te puedes dar a ti mismo es invaluable.
Sí, para mí es muy clara esta imagen de justamente cuando vamos en el avión y dicen que si uno va con un menor, primero uno se coloque la mascarilla y luego se la coloque el menor, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pensaría cualquiera? Primero se la coloca el menor, después yo porque es menor, pero seguramente no me dé tiempo a colocármela a mí, ¿no? Pero en cambio, si me la coloco yo voy a poder asistir al otro. Sí, claro, claro, es en algún momento tuve la oportunidad de grabar capacitaciones de primeros auxilios y era lo mismo, de, oye, antes de querer ayudar al otro, asegúrate de que tú estés bien, porque Ujú, cuando un rescatista profesional llega, en vez de encontrar a una persona a la cual salvar, puede ser que encuentre a dos y a veces no puede salvar a las dos. Y una de esas dos puede exacto. ser tú si no te ocupas de ti. Es eso. Eso lo tenemos que llevar a la vida y no se trata de ser egoísta, se trata de que si entiendo que me cuido yo, voy a poder estar bien para cuidar y ayudar a otros, sean hijos o no sean Definitivamente. hijos, ¿no? Uno Sí, siempre tiene que... sí, sí, sí. O sea, ahorita que ya que lo trasladas fuera de la familia, sí, o sea, cuando de pronto un amigo, un conocido, alguien quiere estar y tú tratas de ayudar, pues antes de ayudar es pues el caer en la realidad de, oye, ¿puedo? O sea, quiero si queremos, ¿no? Pero a veces el ser un poco más realistas con nuestros contextos, pues a veces no se puede y como diremos luego, mucho ayuda el que no estorba también. Ajá, ajá. Sí, pero tenemos que cuidarnos más y querernos más, ¿no? Tiene que ser algo que esté ahí como de todos los días, de no olvidarnos. Yo le digo a la gente que se lo escriban, porque nos olvidamos, pasa eso. Pero por ahí si lo Sí, tengo escrito, en algún lugar que lo pueda ver, es como que digo, ah, bueno, es por ahí, no me tengo que olvidar de que es por ahí. Siguiente pregunta. Tiene que ver con con esto que venimos hablando, pero tenés que pensar en otra cosa para no repetirlo. Y un periodista va, tiene que poder hacerlo, porque a eso nos dedicamos. claro. La lección más valiosa que te ha dado la vida. Uf, 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 uf. Que las cosas no son, mira, que las cosas, que las personas, que las situaciones, que los sentimientos no son para siempre. Ujú, Y híjole, en perspectiva con mi propia vida, no aprendí eso hasta hace muy poquitos años. O sea, me atrevo a decir hace muy pocos años, en donde caí en cuenta que hoy no. Y podrá sonar lógico. A veces para la gente es lógico, oye, pues es obvio, ¿no? Si ya no eres amigo de tus amigos del kinder, ¿no? Si ya la gente que, por ejemplo, nosotros que estuvimos en el date, pasamos uno de los eventos en mi vida más memorables en cuestión de evento, en cuestión de actividades, en cuestión de conocer gente y el saber y el asumir que no es para siempre, me permitió estar más tranquilo porque de pronto también uno puede sufrir pensando en que algo se va a acabar. O ujú. sea, te puedes lastimar a ti mismo el pensar que, oye, esto va a durar toda la vida y cuando eso no te dura toda la vida, o se acaba antes de lo que pensabas, o cuando un ser querido mayor se te va, es cuando la vida ahí es muy tajante y te lo dice, ¿sabes? Sí, Y aún así muchas veces no aprendemos eso. O sea, aún así nos apegamos a lo material, nos apegamos a las emociones y pues para mí eso es invaluable también el poder caminar valorando más el presente. sí. Yo sí me tendría que anotar vivir cada día como si fuera el último, porque de eso nos olvidamos. No somos conscientes Sí, de que quizás es la última vez que vemos a esta persona, de que quizás es el último respiro que vamos a dar, de que quizás es la última vez que vamos a poder comer eso, o hacer ese viaje, o estar en ese lugar. No lo sabemos. sí, sí, porque aparte resulta complicado dentro de la vida cotidiana que cada quien Mm, lleva, porque nuestra sí, vida cotidiana está llena de recuerdos, está llena de aspiraciones y está llena de pendientes y tareas, ¿no? sí, Entonces,
cuando nos remontamos a, oye, vive esto al máximo, yo, yo, yo estoy aquí atrapado en donde yo sé que hay días en que no los viví al máximo, hay momentos en los que no los viví al máximo, y afortunadamente me doy cuenta y digo, hay que intentarlo otra vez, es seguirlo Sí. intentando porque también no es algo que lo logres, que dices, ah, ya lo logré un día, pues ya va a ser más fácil los demás días. A veces no, a veces lo logras un día y no logras hacerlo tan seguido, tantas veces, como que te cuesta volver a recuperar el ritmo. Y al otro te olvidas, porque la mayoría de las veces, lamentablemente, nos hacemos problema por cosas que son insignificantes o que no existen o que nunca van a pasar. Claro, claro, creo que es lo más difícil. La, las, las Ujú. ideas, los imaginarios que Ajá. nos presentamos nosotros mismos cuando, híjole, Sí, quién sabe si va a pasar, ¿no? sí, sí, sí. Última pregunta de la inteligencia artificial. Acá sí Venga. te voy a pedir una confesión. Acá es algo que no contaste muchas veces o quizás nunca y lo vas a poder contar por primera vez. La pregunta es, ¿cuál es el sueño más loco que tienes y que aún no has compartido con nadie? Wow. Aquí va a haber una pequeñísima pausa en donde, en donde sí tengo como que pensar mucho en la respuesta, porque así de Quizás, pronto, ajá, quizás es algo que no tiene que ver con la familia, que no coincide con la vida en familia, quedó guardado en algún lugar de tu cabeza o de tu corazón y ahora lo podemos sacar de ahí, de ese baúl espiritual, no sé, algo que hayas pensado hace mucho tiempo atrás. ok. Sí, mira, o sea, remontándome un poco a mi época más soñadora, que era cuando abundaban sueños en mi cabeza, sí en algún momento yo quise ganar una medalla olímpica porque, y, eh, y lo voy a mencionar así como tal, fue para mí un sueño frustrado, Ajá. porque yo entrenaba alto rendimiento en natación. Inclusive ya llegaba a competencias a nivel nacional y entrenaba diario. Creo que si mal no recuerdo, descansaba un día a la semana, pero, o sea, cuando le contaba a la gente la distancia que yo nadaba o que mi equipo y yo nadábamos, pues, les parecía algo increíble, ¿no? Yo decía, pues es que, pues esto es lo que entrena alguien que quiere llegar allá. Inclusive yo sabía que tenía que entrenar más y pues llegó un momento de mi vida en la que yo intenté entrenar más porque entrenaba nada más digamos un turno al día y dije, tengo que entrenar 2 turnos al día tal vez. Eh, las circunstancias de mi en ese momento presente no me lo permitían porque tenía que ir a la escuela. Tenía 15 16 años. Entonces era o nadaba o iba a la escuela, ¿Siempre ¿sabes? fuiste alto? Sí, afortunadamente sí. Sí, siempre fui alto. Contexto para nuestros amigos que nos están viendo. Sí, soy un En poco muy comparación del alto. promedio mexicano, sos alto, Ah, digamos, sí, porque los mexicanos no suelen ser altos. sí, 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 sí. ¿Y Entonces, ajá. la altura afecta en algo el nadar? Fíjate que yo creía que sí Ajá. y me percaté que no, porque tenía yo compañeros que eran más chaparros, más bajitos y en algunas pruebas ellos eran muchísimo más rápidos que yo. Ajá. Entonces, ya ahí me di cuenta que la altura no era tan, sí, sí abona, pero no es un factor determinante. Mira. Entonces, sí fue ahí por ahí una decisión en la que también caí en cuenta que si en su momento no lo realicé, pues se quedó ahí por esta
limitante del mundo físico que tenemos, en la que poco a poco va envejeciendo nuestro cuerpo. Entonces ya se quedó Bueno, ahí. pero ¿por qué no en el próximo date hacemos una competición en las piscinas del hotel que nos toque en Punta Cana y te entregamos esa medalla? ¿Por qué no? Ah, claro, sí. Y que diga por favor ahí que es olímpica. Y así Exacto. ya. Sí, claro, 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 Ya. es algo que ahí está, y que ahí está y se quedó. Y sí lo he contado, pero como bien lo mencionaste, no es algo que constantemente yo esté como diciendo o confiando, Ujú. porque pues a veces inclusive no es que uno no quiera, sino que pues la conversación, inclusive las personas, ¿no? Como que a veces hay personas a las que pues no se lo cuentas o no te nace contárselos y ni modo, ¿no? Pero es algo que recuerdes todos los días. Todos los días no. Es algo que constantemente, sí recuerdo, sí. Bien. Bueno, quizás tengamos una hija nadadora, competidora en las Olimpiadas, ¿por qué no, no? Híjole, puede ser, sí, Que uno, lleva, que lleva uno no esa sabe por medalla a dónde la va. casa. Claro, 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 ¿eh? Y es algo magnífico el cómo dentro de nuestros deseos y aspiraciones, la misma vida nos los da de maneras muy curiosas, muy, muy, Sí, muy curiosas. así como los oráculos nos dan mensajes que en el momento no entendemos y después decimos, tenía que ver con eso y no lo podía ver. Los sueños a veces se cumplen de otra manera, pero se cumplen. Sí, sí, y también como lo mencionaste, no estamos en una temporalidad lineal, Ujú. en el tiempo en el que llegan y en el que suceden, también es un tiempo raro. Sí, sí. Y seguramente en otra línea temporal hay un Juan campeón olímpico en natación. Yo estoy seguro que sí, en el que logró convencer a la sociedad y a su familia de no estudiar o Claro que de, no es periodista y no está haciendo este vivo, pero está con esa medalla. claro, 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 y que tal Quizás vez no todo, tiene, quizás todo no se puede, ¿no? Porque no sí, dan las claro, 24 horas del día, los años de la vida, no nos da el tiempo tampoco para todo. sí, no, no, otra lección de vida. Vamos con la siguiente sección. Esta es una sección nueva que estoy sumando a esta, podemos decir, segunda temporada de Vivos a la Carta. Se llama Mensajes de tu ángel. Pero primero te voy a pedir que digas un número y que me digas qué mensaje crees que tenga este ángel para ti. Y después yo voy a sacar una carta para ver qué relación puede tener o no con eso que dijiste. Primero un número y después el mensaje. Ok, primero un número, Sí, el que quieras. el 5. Bien. ¿Y qué mensaje puede tener un ángel para ti? Uy, esta conversación se ha vuelto muy introspectiva porque justo me están sucediendo preguntas en las que normalmente no, inclusive en una meditación, normalmente tampoco llegan, no Es la llegan idea, es la tan idea. fácil. Qué buena pregunta. ¿Qué mensaje tendría un ángel para mí? Creo que es sigue, sigue y camina. O sea, tan simple y tan poderoso como eso. Bien, El, o sea, sigue. como es esta frase en inglés que se pierde su significado en la traducción cuando te dicen keep going. Ajá, El keep going en inglés no nada más es sigue, es como el mantente, tiene así, mantén esa fuerza, que siga latente ahí, ese andar, ese caminar, ¿no? bien. Bueno, vamos a ver. Yo ya saqué la carta. Vamos a ver qué número tiene y qué mensaje tiene. Ok, Mira, el número es un número muy particular porque es el triple cero. Yo ok. creo que muy difícil de pensar, ¿no? Y que alguien diga de por sí cero.
Sí, Como título dice, soy creador. Ahí tiene mucho que ver con la emperatriz que nos salió al principio y con esto del keep going, ¿no? El mantenerse, el continuar, ¿no? Porque para eso hay que crear. Si no creamos, nos quedamos y caducamos. Y dice así, usted es uno con el creador y no hay límites para lo que pueda lograr. Tiene la capacidad de crear algo nuevo e increíble en su vida aquí en la Tierra. Está bueno este silencio, ¿no? Porque digo, sí, en pocas palabras dice un montón. Y a mí me lleva a preguntarte, ¿qué sigue justamente? Porque hasta acá lograste muchas cosas, otras quedaron en el camino. Pero ¿qué más sigue? ¿Hay algo más grande todavía por venir para Juan? ¿Lo pensaste? ¿Lo lo querés lograr? ¿Lo tenés como ahí, en planes? sí, 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 sí. De hecho, pues no es una sola cosa, o sea, son varias en diferentes ámbitos, pero dentro de lo personal, una de mis siguientes objetivos, pues es concretar mi familia en el aspecto de casarme. O sea, Ujú. es algo que tengo muy presente, es algo que está ahí y es algo que yo sé que sigue. Es el siguiente paso en lo personal. En lo profesional, mi siguiente paso, mis siguientes planes es llegar más bien a realizar ficción. Ficciones refiriéndome a películas, series, documentales más que resuenen más, porque actualmente he tenido la oportunidad de realizar documentales, de fotografiar, de editar, y que ya los está viendo más gente. Sin embargo, es como lo que sigue. Ahora que los vea más gente, que suban de nivel, que pueda yo, que pueda yo llegar también a más gente a través pues a través de mi arte, ¿sabes? Bien, ahí tenemos algo en común, que es el producir y por qué no quizás la vida más adelante nos vuelva a cruzar, ¿no? Para ahí juntar también la fuerza y la energía, porque justamente hoy estaba pensando en eso y quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, Em, me había quedado pendiente una pregunta que también tiene que ver con esto. ¿Cuánto y qué tanto te tomó cuando obtuviste tu título de periodista el poder llegar a donde estás hoy profesionalmente? desde mi título hasta hoy, me titulé, digamos, considerando el año en el que yo ya había terminado mi carrera hasta el año en que me logré titular, pasaron 3 años. Sí, y después desde que te titulaste hasta que empezaste a trabajar donde estás ahora, Y desde que me titulé hasta el día de hoy, han de haber pasado 4 años, no, 3 años. Desde mi ajá. título hasta el día de hoy, 3 años Pero fue aproximadamente. difícil empezar a trabajar en esto que estás ahora. Mágicamente, y también es parte de toda esta conversación que hemos tenido, yo lo veo como algo mágico. No fue complicado. Ajá. No fue complicado para mí porque yo, va a sonar cliché, pero yo lo vi pasar como cuando te avientas de un tobogán. El tobogán te lleva y tú sabes que vas a llegar a la alberca y te estás divirtiendo en el tobogán. Entonces yo sabía lo que quería hacer, pero lo que sí no tenía claro es qué camino iba yo a tomar. Lo que sí es que yo siempre me sentí en ese tobogán, o sea, siempre me sentí como cuando llegó la pandemia fue cuando dije, ay, dejó de haber agua en el tobogán. Ahora tengo que avanzar sin agua en este tobogán, pero dentro del tobogán. Entonces, desde mi primer trabajo, tuve la oportunidad de dedicarme a lo que yo quería hacer,
hasta ahorita. Lo único que ha cambiado son las condiciones, las herramientas. Me doy permiso de decir que mi conocimiento dentro de algunas cosas ha aumentado, me he podido profesionalizar en otras cosas, he podido aprender muchas otras y yo sé que todavía voy a seguir aprendiendo muchísimas más. Por eso lo he sentido, en este aspecto lo he sentido hasta sencillo. Fluyó. Fluyó, así es. Bien, para la siguiente sección vamos a utilizar las cartas de Lenormand, que las conociste hasta que yo le hice la tirada a Hernán, así fue, ¿no? Sí, 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 que dentro de estas anécdotas, eh, vamos a llamarle anécdotas fantásticas, o sea, el imaginario de dónde conocí esas cartas, hasta está muy de cuento, ¿no? ¿Dónde las conociste? En una isla que no es mi país, en una playa, junto a dos amigos que conocí apenas días antes y que parecía que nos conocíamos de toda la vida. Al lado del mar, bajo el sol. Sí, 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 en la playita, ahí, Estas cartas yo las utilizo mucho para la cuestión del predecir. ¿Sí? Este predecir que está muy cuestionado, ¿no? Actualmente y hemos hablado al principio también. sí. Pero, ¿qué pregunta tendrías en relación a tu futuro cercano para que le hagamos a estas cartas? En mi futuro cercano. Podría ser en relación a cualquier ámbito de tu vida. La verdad, en mi futuro cercano sí me gustaría saber si, bueno, voy a hacer una pequeña preguntita. De si el futuro cercano sí se refiere como un periodo de 1 o 2 años tal vez, ¿no? Es más o menos como Lo lo... tomamos en relación al periodo que quieras. Ok. Justo, en mi futuro cercano sí me gustaría saber si voy a poder obtener un título de propiedad de mi casa. Ajá. Eh, En el futuro cercano, no, digamos, lamento decirte que no, ¿sí? Siempre le digo a la gente, a mí me gustaría de las cosas excelentes, pero según las cartas para un futuro cercano, parece ser que no, pero no quita que después sí, ¿sí? Quizás nos Claro, está diciendo que va a costar un poquito más, claro. ¿no? Después me dirás, pero no nos está diciendo ni que no, pero sí que va a costar un poquito más de lo que por ahí vos quisieras. Ok, ok, ok. Vamos con la siguiente sección, que es la del clásico Amor, Dinero y Salud. Para esta sección tengo también ahora cartas nuevas. Mira, te voy a mostrar para que también la gente vea. Órale, Se llama Symbolic Soul Tarot, órale. ¿sí? El tarot simbólico del alma. Está hecho por Elisa no, Singer. No sé, no la investigué, no sé quién será, no sé de dónde será. Pero tiene los tradicionales arcanos mayores y menores hechos en su versión, ¿no? A su modo de ver estas cartas. Vamos por amor. Mira qué interesante. Esta carta, a ver si la reconoces, ahí abajo tiene el La nombrecito. rueda, claro, claro. Ajá. Que qué bonito, permítame decir que qué bonito, qué bonito tarot. Sí, sí, es muy original. Todo en detalles negros, blancos y dorados, ¿no? En esos tres colores. Sí. ¿Qué significa para vos esta rueda de la fortuna en el amor? Híjole, la rueda normalmente son cambios constantes, es un ir y venir de cuestiones, de resoluciones, de movimiento, es mucho, mucho movimiento en donde hay que afrontar, donde hay que disfrutar también, donde Ujú. muchas veces se puede confundir como con una espiral de repeticiones donde se piensa que estás Ajá, en un círculo de cotidianidad, en un sí, círculo
en un círculo de vivencias donde te puedes sentir atrapado, pero en realidad no, en realidad ese círculo es una espiral que va caminando, que va caminando, que va caminando. Nos está hablando de que van a pasar al siguiente nivel, ¿no? Porque es la carta 10 y esta rueda avanza al siguiente nivel, ¿no? Es una Sí. pareja que va a lograr esa boda, que después va a tener ese título, esa casa. Entonces yo creo que está la evolución, están los avances, las cosas nuevas, el siguiente nivel, el keep going, El Keep, ahí, sí, claro, claro, ahí, todo ahorita se está relacionando todo. en la relación. Vamos con dinero. Ok, el 3 de bastos, El ok, 3 de bastos. Este personaje que también, como en el tarot tradicional, está mirando hacia el horizonte. sí. Perdóname, te perdí ahí la señal un poquito. Te preguntaba, ¿los bastos de qué nos hablan, por lo Híjole, general? aquí particularmente los bastos nos hablan de de nuestra energía espiritual, que está relacionada con nuestra energía física, con el elemento del fuego en nosotros, con con el accionar. Entonces, Ajá. este 3 de bastos es justo, yo lo veo como esta invitación a accionar, 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 el ya, el parar un poco los bastos normalmente te invitan a parar el aire, a dejar los pensamientos, a calmarlos y a que ahora sí tomes acciones respecto a tus planes. Ahí se nos está yendo un poquito la señal. A ver Ok, si. ahí Ahí, ya, ahí, a no ver. sé, Decías, Juan, en lo familiar tenés la visión muy clara y ahí actuás donde sí sos más dudoso y no tenés tan claro cómo sos. te volví a perder un poco. Sí, no hay problema. Con el dinero, ¿cómo sos? ¿Dudás o tenés en claro hacia dónde ir? ¿O sos muy impulsivo? No, en general, muy sinceramente, sí tengo muchas dudas en general, porque el dinero particularmente me ha costado verlo como lo que es, como una herramienta. Me ha costado el poder adoptar esa visión, y es una visión propia, porque Mm, en mi camino, dentro de todas las cosas que he trabajado en lo personal y que seguiré trabajando, el dinero es algo de lo que me percaté que tenía yo una visión adoptada de herencia familiar de generaciones, en donde si es ¿de algo, carencia? es de carencia, claro, claro, Mm, de carencia. Entonces es algo que he venido trabajando mucho y que sé que voy a tener que seguir trabajando y que es ahí donde creo que está parte de la clave. bien. Creo que ha sido un proceso para todos, como en nuestra generación en general, ¿no? Porque nuestros familiares tenían esa relación de carencia con el dinero. Para mí primero fue importante entender que el dinero es energía, Claro. ¿no? No algo material. Pero después todavía más interesante, no que solamente es energía, sino que el dinero es amor. Porque entonces cuando entiendo que el dinero es amor, lo veo, lo percibo de esa manera, mi relación con él es de otra manera. Y el amor es cosas buenas, el amor es infinito. Sí, híjole, qué padre ahorita esto que estás diciendo. No lo había escuchado como tal así, pero me parece y muy interesante. Me llevo también para analizar eso, para, para introyectarlo, para trabajarlo, porque qué bonito y qué fantástico sería que de pronto la mayoría o todos pudiéramos tener esa perspectiva, Y cuando estamos en donde una relación de amor con el dinero, él me ama, yo lo amo, y nada malo
o feo o triste o pobre puedes salir de eso. Sí, no. Sí, no, porque al final, particularmente hace poco estaba conversando con el que fue mi maestro de tarot, que es mi tío. Particularmente estábamos platicando de este tema, en donde de pronto es, creo que todo el tiempo he pensado que me falta. Ujú, Cuando yo en ese, o sea, fue algo como que se activó en ese momento y digo, qué extraño que pensemos que nos falta algo cuando si no, si de verdad faltara, no tendríamos esto tan sencillo como comer. O ujú. sea, algo tan sencillo como comer, como tomar agua, algo que ya asimilamos como algo mecánico inclusive. De todos modos necesitamos ir a comprar el agua, pagar el agua, comprar la comida. O sea, de todos modos hubo dinero de por medio. Entonces, el pensar que no tienes algo que siempre has tenido, también resulta muy interesante dentro del mismo espectro de la carencia. Sí, y te agrego algo que también aprendí hace un tiempo que para mí fue muy revelador. Donde uno pone la mirada, eso crece. Claro, Si yo pongo la mirada en lo que me falta, crece lo que me falta. Si pongo la mirada en lo que tengo, crece lo que tengo. Y estamos mal acostumbrados a poner la mirada en lo que falta, en lo negativo, en lo que nos hace mal y en un montón de cosas que en realidad no nos llevan para un lugar de abundancia. sí, no. Sí, no, mira, te digo otra, me voy a llevar más reflexiones, muchas reflexiones. Buenísimo, buenísimo. Esa es la idea y que también quienes nos estén escuchando ahora y en el futuro, porque además eso es interesante y yo tampoco sé si mucha gente lo piensa. Y para mí es como, como algo que también me moviliza hacer esto. Va a haber personas que estén escuchando esto en 200 años y nosotros no vamos a estar físicamente acá. ¿Sí? Claro, wow, Quizás sí. los nietos de tus nietos estén escuchando esto y nosotros no vamos a estar acá. Sí, sí es el legado, Ujú. de lo que se habla muchas veces de lo que en realidad es la inmortalidad, ¿no? Ajá, exacto. Quizás estemos hablando de cosas que para dentro de 200 años sean muy obvias. Quizás, y Sí, ojalá así sea, y los nietos de nuestros nietos no tengan que preguntarse ni sufrir por ninguna de estas cuestiones. Pero que esto sirva también como un testigo, como un testimonio de lo que estamos viviendo ahora en 2025 todavía, a sí, pesar de que estamos en un nuevo siglo. sí, ¿no? Y el testimonio histórico también de la apertura que a mi consideración se está teniendo en este siglo. O sea, la Ujú. apertura que tenemos hacia el tarot, hacia el oráculo, Sí. todo el ámbito espiritual, porque solita la gente se va dando cuenta que hay algo más allá del entendimiento Ujú, físico, del entendimiento, vamos a llamarlo del entendimiento académico de las cosas, que justo, o sea, lo académico nos ha servido para entender la mayor parte de las cosas que existen, pero hay otras cosas que también existen y que también podemos entender y que la gente por sí misma creo que poco a poco se va dando cuenta porque cada vez estos temas se hablan más, se abren sí. más, cada vez existen cosas como lo que me sorprendió cuando me comentaste en su momento, que ya habías hecho este congreso o Ujú. y que lo habías hecho y yo dije, wow, o sea, dentro de mi mapa, dentro de mi radar, eso todavía no iba a ser posible y resulta ser que tú ya lo habías hecho, ¿no? Y dije, wow, sí, sí, ya estamos ahí y padrísimo. Yo soy, no sé, ¿existe la palabra caradura en México? Eh, si ¿O te cuál soy sería sincero, creo que nunca le he escuchado a alguien decirla. cuál sería un sinónimo en México para alguien que se anime a cosas que otros no? Yo soy más caradura que vos en algunas cosas y seguramente tú lo eres más que yo en otras, ¿no?
Pues atrevido tal vez. Atrevido, yo soy un atrevido en algunas cosas y me mando, Sí, me mando. sí, sí, sí. Pero eso es algo de lo que, eso es algo de lo que tendríamos que aprender más allá de México en general. O sea, por allá, por ahí de pronto hay muchas situaciones en las que no las hacemos por asumir Ujú, otras cosas, por asumir sí, de, ay, no, es que eso no creo que pueda, es que cómo voy a hacer eso, cómo voy a juntar esto. O sea, de pronto estas limitaciones propias provocan que sí, mejor abandones las ganas de hacer algo y el atreverse es, pues lo hago y ya. Y de pronto resulta sí. ser que era inclusive hasta más fácil de lo que pensabas, ¿no? Y la mayoría de las veces es así, y la mayoría de las veces ni siquiera implica dinero, y se puede hacer gratuitamente sin ningún tipo de costo, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que nos limitan los miedos y demás. Vamos con la carta, mira, para la salud, que estábamos hablando, Va. que la mencionaste con tu hija, ¿no? Y yo te decía también sobre la importancia. Sí. Pero te sale una carta excelente para la salud. El 9 de El, el nue- espadas. el 9 de oros Ah, y de de oros. pentáculos. Perdón, es que ahí como que lo perdí un poco. El 9 de oros. Fíjate Voy a disfrutar al de... igual que Marsella o Raider, tiene estas subitas. Sí, Que es esta mujer con su pajarito, incluso, fíjate, estás mejor en salud que en dinero. sí, sí, digo, siempre he pensado que si hay salud, se puede hacer todo lo demás. Sí, exacto, se puede conseguir el dinero. Tengo chance ahí tengo oportunidad. Millonarios. Cuando los dos seamos millonarios, sale otro vivo. Perdóname, cuando los dos seamos, ¿qué? Es que se estaba trabando. Cuando los dos seamos no millonarios, ¿sí? Porque eso va a pasar dentro de... Seamos multimillonarios, vamos a volver a ser otro vivo y contar cómo fue llegar a ser multimillonarios. Y voy a abonar a esto que tú estás diciendo. Creo que estaría mejor que lejos de que estuviera en vivo, pero que estuviéramos en el lugar que nosotros quisiéramos, tal vez para hacer honor tal vez en Punta Cana, en algún auditorio, Bien, en algún congreso, que se esté transmitiendo en vivo nuestra conversación y que podamos seguir compartiendo más. buenísimo. Lo vamos a hacer entonces desde algún país lejano y los dos Sí, ahí. los dos ahí presentes y en la parte de live que se esté transmitiendo. Buenísimo, buenísimo. A cumplir. Para la siguiente sección tengo otro mazo nuevo. Este mazo no me lo compré ahora, simplemente que lo tenía en Argentina y me lo traje para México. No sé Ok. si lo habías visto alguna vez. Me parece conocida la ilustración, Ajá. pero no lo había visto. O sea, me parece como que ya había visto ese estilo, pero no lo había visto. Esta artista Nicoleta Secoli hace toda su arte y todas estas cartas con figuras de infantiles, digamos, de niños. Bien. Entonces, para la siguiente sección, que es la de tu niño interior, voy a sacar una de estas cartas para ver de qué manera representa ese niño interior y qué te puede estar diciendo. Ok. Wow. ¿Qué te dice la imagen? Ahora vemos qué arcano es, pero ¿qué te dice la imagen? ¿Sabes qué me llama la atención? Y a ver, también te lo agrego como pregunta. Mucha energía femenina, desde que empezamos hasta ahora. Claro, sí, sí no lo había notado, pero sí tienes toda la razón. Hay mucha energía femenina. No, creo que justo, particularmente esta carta, a lo que me remite y lo que luego pensé es
que yo a mi niño interior siempre lo tengo caminando conmigo. O sea, es alguien con quien dialogo constantemente, es alguien que trato como si fuera mi hijo, es alguien con quien constantemente estoy teniendo un diálogo, inclusive preguntándole sobre ciertas, como buscando orientación de, oye, ¿tú crees que estoy haciendo esto bien? Oye, esto que acabo de hacer, ¿tú qué crees que tú es algo que tú hubieras hecho, es algo que tú hubieras querido hacer? Tal vez también le he preguntado si lo que yo hago es algo que él desde su perspectiva ha querido hacer. Entonces es alguien que tengo como, no sé, como te digo, como si fuera mi compañero constante. O sea, lo tengo, no sé si cuidarlo todo el tiempo sea la palabra correcta, pero en parte sí. Muy bien. Es muy linda la carta. ¿Sabes qué arcano es? No, El no colgado. Es Es el colgado, wow, su forma de hacer el colgado. wow, Sí, por eso está. fíjate. Sí, sí, claro. Ahora que lo mencionas, tiene toda la lógica del mundo. Pero Ajá. justo, particularmente el colgado dentro del tarot se me hace, a mí es de mis cartas favoritas en general, porque siempre te trata de enseñar el cambio de perspectivas Ajá. en cualquier ámbito. O sea, y este cambio de perspectiva es muy curioso porque tú también te habrás dado cuenta que a veces la gente dice, ah, es que yo no quiero ser como, por poner un ejemplo, yo no quiero ser como mi papá. Ujú. Y entonces, como yo no quiero ser como mi papá, voy a hacer lo contrario a mi papá. Y lo que no se dan cuenta es que al ser lo contrario a su papá, están siendo su papá, pero nada más que está de cabeza. Ujú. Y entonces el encontrar la perspectiva diferente, como voltearte, el darle la vuelta, no es hacer lo contrario a lo que estás haciendo, es tratar de buscar tu perspectiva, tu camino, tu forma propia de ver las cosas. Por eso es una carta que a mí, desde que la aprendí, dije, wow, pues esa carta es donde ahí yo me he quedado mucho tiempo pues, a hacer trabajos, a analizar y todo. Buenísimo. Vamos con el último mazo. Mira, este lo traje, lo compré en Colombia. Se llama Profecías. Ok, Son partes de canciones y frases, en este caso de cantantes de salsa. wow, qué bonito. Sí, porque lo compré en Cali específicamente, que Wow, es el lugar, digamos, donde nace, donde explota la salsa a nivel mundial. Vamos a sí, ver qué carta sale para despedirnos con esta frase. va, me gusta. Dice, recuerda con cariño y alegría las huellas que dejó un querer para abrir espacio a nuevos amores y tranquilidad. Órale. Recuerda con cariño y alegría. Eso ya está bueno, recordar con cariño y alegría. Sí, ¿Sí? Digo, no importa qué, quién, cómo, recordemos con cariño y alegría porque ese es el presente y el futuro que vamos a tener. Y donde pongo la sí, mirada, eso crece. Y hace referencia a las huellas que dejó un querer para abrir espacio a nuevos amores y a tranquilidad. La tranquilidad no tiene precio. Y la tranquilidad se definitivo. la crea cada uno. No esperemos que aparezca afuera porque no va a aparecer. Tiene que ser una decisión personal de cada uno. Y nadie puede tener o debería tener el poder de robarte esa tranquilidad. Uno se lo da al jefe, uno se lo da al vecino, uno se lo da al padre, uno se lo da a la pareja, a quien quiere dárselo. Si uno se lo da, los demás van a tener el poder de robarte esa tranquilidad. Si uno sabe poner límites, sabe quererse, cuidarse, ser su prioridad, tu tranquilidad es tuya. Y no tiene precio porque justamente poca gente entiende esto.
No Sí, puedo sí, creer que, o eso. sea, esto que dices dentro de esa tranquilidad, también tu ser, o sea, tu ser en general, que envuelve esa tranquilidad, el darle el poder a lo exterior, ¿no? A lo Ujú. externo, a todos estos factores que de alguna manera no podemos controlar lo externo, pero si algo sí podemos es controlar qué pasa aquí, qué sucede, qué hacemos, cómo lo hacemos y el trabajo constante. O sea, creo que también se queda ahí otra tarea en que eso también no se nos tiene que olvidar, porque al igual que el vivir todos los días como si fuera el último, es no olvidarnos de ese poder que no le tenemos que dejar a nadie más. Ahí nos quedan entonces muchas cosas para anotar, ¿no? Para Sí, anotarnos, recordar y tomar esos caminos que nos van a hacer bien. sí, definitivo. O sea, y yo agradezco mucho porque es la primera vez que en algo, vamos a llamarlo mainstream, en esta dinámica de lives, en esta dinámica de podcast, existe esta apertura y, o sea, esto que tienes, Miguel, la verdad es que para mí es algo muy padre, muy bonito y ojalá esto siga y siga y siga y híjole, hasta que todo el mundo esté escuchando, ¿sabes? Ujú. Muchas gracias, Juan. Espero que, bueno, que te hayas sentido a gusto, que la hayas pasado bien. Mucho, de hecho, o sea, ahorita que estoy viendo la hora, se me pasó muy rápido, o sea, no puedo creer que ya, o sea, pasó rapidísimo esta poquito más de una hora. Y pues, no sé, o sea, desde que platicamos allá en República, siempre fue muy grato, muy agradable compartir contigo, platicar contigo, experiencias, todo esto. Y ojalá y lo podamos seguir haciendo en lives, por mensajes, por donde sea, hasta que lleguemos a ese punto que dijimos que íbamos a llegar. Sí, pero antes tenemos el congreso que vamos a hacer acá en México. Sí, tiene que ser sí o sí. Cortamos esto y vamos a empezar a pensar una fecha, un lugar y demás para hacerlo, ¿sí? Así Debe, que debe debe de ahí, suceder. ahí nos vamos a ver muy pronto. Gracias, Juan, y le mandamos un abrazo grande a toda esa gente que ahora está en el año 2225 escuchándonos y viéndonos. ¿Eh? Sí, definitivamente. Un abrazo, un saludo y muchas gracias, Miguel. Gracias, abrazos, hasta la próxima. Hasta luego.